Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, el podcast. Es una iniciativa impulsada por Open Webinars, plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan a su talento IT. Hoy tenemos la suerte de que contamos con África Muñoz, que ya es Customer Success Manager en LinkedIn y es experta en reclutamiento. Tiene una gran experiencia como reclutadora IT y vamos a darle la bienvenida y que ella nos cuente un poco más sobre su trayectoria. Bienvenida, África. Hola, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que mi trayectoria, en realidad la primera parte por lo menos, ha sido un poquito lo que diríamos tradicional, ¿no? Hasta que llegué a LinkedIn al menos. Yo hice la carrera de psicología y bueno, pues un poco cuando fui avanzando en los cursos me di cuenta que lo mío no era la psicología clínica, con lo cual empecé descartando y luego empecé a ver, ¿no?, qué otras alternativas existían, empecé a entrar más en contacto con el área de organizaciones y bueno, pues ahí empezó un poquito el interés por lo que sería el ámbito de recursos humanos. Hice un premáster un poquito ya pues más enfocado a organizaciones y de ahí salté a mi primera beca que empecé trabajando en BBVA. Ahí pues como comento, ¿no? Seguí aprendiendo, empecé a especializarme en los perfiles IT. El siguiente puesto que tuve ya empecé a trabajar sobre todo con profesionales del área de informática y bueno, pues hasta ahí, como decía, bastante habitual, ¿no?, la trayectoria. Llega LinkedIn, me contacta, porque además yo era lo que llamábamos el talento pasivo, ¿no? Y bueno, pues me seduce para entrar en el proceso de selección a un puesto que realmente yo ni sabía, ¿no?, que existía ni qué significaba. A día de hoy, cuando yo digo Customer Success Manager, casi nadie lo entiende tampoco, ¿no? Sí. Entonces, yo hace, pues esos 7 años casi que voy a hacer ya la compañía, pues tampoco sabía muy bien, ¿no? Y bueno, pues la vida me dio un poquito un giro de 180 grados y pasé de hacer la selección, ¿no?, directamente mis propias carnes a vivirlo, pues a ayudar a otras empresas a mejorar sus procesos y a también incorporar ideas innovadoras y nuevas fórmulas de trabajo. Entonces, a día de hoy es básicamente lo que hago. Asesoro a los equipos de selección de las principales empresas españolas en sus procesos, con lo cual es un escaparate muy bueno, un poco como si fuera un experimento, ¿no?, como un laboratorio. Yo puedo estar ahí viendo un poco qué es lo que hacen todas las compañías, veo pues las cosas que salen bien, las cosas que se podrían mejorar, las cosas que no salen tan bien. Y desde luego es un sitio privilegiado para ver cuáles son las tendencias, qué es lo que se está haciendo a día de hoy. Sí, claro, y las buenas prácticas para que todo el mundo conoce esta marca. Sería raro que alguien que nos escuche no sepa de qué empresa estamos hablando, pero sí es verdad que nos gustaría saber un poco más dentro de tu área y la misión en los que estáis en el departamento, cuánto estáis en el equipo, es decir, para poner un poco en contexto la visión también que nos vas a dar, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante además entrar por el contexto, ¿no? Al final la misión de LinkedIn es muy clara y es la de conectar a todos los profesionales del mundo para hacerles más exitosos y productivos, ni más ni menos. Nuestra visión, por tanto, es la de crear oportunidades económicas para todos los usuarios y para todos los miembros de la fuerza de trabajo a nivel global. Esto que suena como muy, ¿cómo decirlo?, como un deseo, ¿no?, muy heterogéneo, al final lo bajamos en lo que llamamos el Economic Graph. Básicamente el Economic Graph es tratar de trasladar todo lo que es el mundo del trabajo, ¿no?, que está a nivel offline, trasladarlo a nivel online, porque es la única manera, ¿no?, teniendo todos los profesionales, todas las escuelas, todas las habilidades, toda la información, ¿no?, que ahora mismo existe en el mercado laboral. Teniendo esto es la única manera en la que realmente podremos ayudar a los usuarios a que sean más exitosos y a que sean más productivos.
¿Qué sucede? Pues que al final, evidentemente, LinkedIn tiene un potencial tremendo para ayudar no solo al usuario, sino también a las compañías. Entonces, pues a lo largo de los años, LinkedIn ha ido desarrollando diferentes líneas de negocio. La que más se conoce, por decirlo de alguna manera, serían las cuentas premium, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, aquí en España, nosotros solamente trabajamos con B2B, no trabajamos con B2C, ¿no? Y en este sentido, en España trabajamos varias líneas en concreto de negocio. Por un lado, trabajamos el área de talento, que es en la que yo estoy, más en concreto, que serían lo que llamamos las soluciones de Talent Solutions, ¿vale? O soluciones de Ujú. talento. También tenemos una parte que es Sales Solutions, que es básicamente soluciones para ayudar al área de ventas de las empresas a que pues, consigan clientes, consigan acuerdos, etcétera. Y también tendríamos Marketing Solutions en España. Marketing Solutions, ¿a qué se dedica? Pues evidentemente a todas las soluciones que tienen que ver con marketing en LinkedIn. Pues por ejemplo, cuando BVA abre su cuenta nómina y quiere contarlo en LinkedIn, pues eso lo gestionarían nuestros compañeros de Marketing Solutions. Esas son las líneas de negocio, digamos, que en las que tenemos presencia de alguna manera en la oficina de España. A día de hoy justo estamos creciendo, entonces no sé exactamente la cifra, si te soy honesta, Ujú. pero alrededor de unas 25 personas estamos en España, pero hay que tener en cuenta que nuestros equipos o los equipos que realmente dan servicio a los clientes españoles, hay, digamos que incluso más personal fuera, por ejemplo en Dublín, que también tenemos un equipo muy grande allí, o incluso en San Francisco. Bueno, pues al final le estamos dando servicio desde varios sitios. Por ejemplo, una de las o varias líneas que desde España no tenemos personal ahora mismo es LinkedIn Learning, que es otra de las líneas de negocio muy importantes. LinkedIn Learning surge de la compra de la compañía Linda, que bueno, la adquirimos hace unos años y básicamente es una plataforma de formación online. Y luego también está Glint, que también adquirimos hace un poquito menos de tiempo, no sé si un año o 2 años, que es una plataforma que te ayuda digamos, a entender cuál es el engagement de tus empleados. Entonces, bueno, pues como ves, tenemos varias líneas de negocio que no suelen ser conocidas o tan conocidas, pero que realmente, pues eso, al final están muy relacionadas con esta misión y esta visión que comentaba. Pues sí, la verdad que todo mucho más allá de las cuentas premium, ¿no? Va todo esto. Pensando un poco en enmarcar el tema que hoy nos trae aquí, que es el análisis de talento, el análisis de personas, nos surgía mucha curiosidad, algo tan novedoso y algo que se está aplicando y también pensando en cómo todo eso también tiene que ver con toda la revolución que estamos viendo del talento tecnológico. ¿Cómo empezáis o cómo conseguís poner en marcha toda la estructura y el trabajo en el análisis de personas en LinkedIn? Vale, pues un poco lo que comentaba antes del Economic Graph, todo surge de manera natural, ¿no? Porque date cuenta que nosotros a día de hoy somos más de 660 millones de usuarios a nivel global. Tenemos un crecimiento de 2 nuevos usuarios por segundo y somos 12 millones en España. Pero además de eso, lo que comentaba antes, no solamente las personas, hay 30 millones de compañías representadas en LinkedIn, más de 20 millones de ofertas de empleo, 90.000 escuelas, 35.000 habilidades listadas. Es decir, tenemos los datos, ¿no? O sea, realmente la Ujú. información y Sí. los datos están ahí. De hecho, y otro punto importante, claro, es que LinkedIn ha sido valorada por el Business Insider, la última encuesta que se ha hecho del último año, ha sido valorada como la red social más confiable, tras 3 años además, 3 años consecutivos. Con lo cual, por la calidad, pero también por evidentemente el alcance de esta información, durante los últimos años nosotros veníamos experimentando o viviendo con los clientes, ¿no? la potencialidad que estos datos, perdón, tenían para ellos, ¿no? Entonces, de hecho, por enmarcarlo un poco, darle un poco de contexto, para un dato así un poco divertido, es que
LinkedIn venía recibiendo del orden de unas 10.000 peticiones de insights de clientes. Entonces, claro, al final dijimos, bueno, tenemos los datos y hay una clara necesidad por parte de nuestros clientes de poder analizarlos, de poder trabajarlos, y por eso es que lanzamos la herramienta que llamamos Talent Insights. Básicamente les damos acceso a estos datos. Por eso decía, ¿no?, la importancia de los 660 millones de usuarios, habilidades, compañías, ¿no? Al final todo eso se lo damos, ¿no? Le damos el acceso al cliente y además de una manera muy intuitiva y muy sencilla puede extraer reportes y entender qué está pasando en el mercado. Preguntas del tipo, pues, ¿cuáles son las mejores ciudades para contratar ingenieros? Esto nos Claro, lo preguntaban mucho, ¿no? Oye, ¿en qué claro, sí, ciudades hay este tipo de talento? claro. Eh, Incluso también cómo estamos frente a la guerra del talento, ¿no?, entre comillas, es decir, ¿qué compañías me están robando el talento? Bien ¿De qué empleados, sí. Claro, claro, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis Eso con lo, competidores? nosotros, por lo menos por la experiencia que tenemos y en los anteriores podcasts, ¿no? Todo lo que se ha comentado, surge más o se da más ahora mismo de forma más importante con el perfil tecnológico, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque además, claro, el paradigma está cambiando, porque, por ejemplo, yo puedo hablar con un cliente del sector banca y que su competidor del talento no sea la banca, sea una empresa del sector tecnológico y viceversa, ¿no? Empresas del sector tecnológico que están viendo que sus candidatos o sus potenciales candidatos pues se les están yendo porque la oferta es mucho más atractiva en un banco o en una empresa del sector seguros, cosa que antes no sucedía. Y luego también es muy curioso porque además es eso, los sectores están llevando, o sea, se están transformando de manera digital, y Claro. claro, al transformarte o sea, al hacer la transformación digital necesitas perfiles digitales. Entonces, lo que decía antes, empresas que nunca habían tenido, o bueno, a ver, siempre ha habido, ¿no?, un pequeño departamento Sí, informático, un departamento a lo mejor tenían subcontratado más los desarrollos o los tenían claro. externalizados, ¿no? Y ya no. Sí, ya no, y además ya no solo eso, sino que han pasado de ser departamentos un poco como, bueno, sí, hacen cositas de la empresa, pero como que no es tan importante en algunas ocasiones son el departamento estrella y central. Y vuelvo a repetir, ya no solo en empresas tecnológicas, que es obvio, ¿no?, sino en empresas que no son Sí, de este sector. Entonces, claro, el entender cuáles son mis competidores, con quién estoy perdiendo por la guerra del talento, o incluso entender cómo mi competidor a nivel más de producto, de solución, de marca, de lo que sea, está apostando, por ejemplo, por el ámbito digital, ¿no? Es decir, yo también soy capaz de ver qué skills están o habilidades están creciendo en determinadas empresas, ¿no? Oye, pues esta ujú, empresa realmente está apostando mucho por el Big Data y estoy viendo que realmente cada vez tienen más empleados con esta skill, ¿no? O con People Analytics, ¿no? Si me voy a un ejemplo un poco más cercano, estoy sí, viendo que están contratando gente con estas skills. Y entonces puedes hacerte la idea y estar un poco también por delante de las tendencias. claro. Pensando en eso, en habilidades que luego a lo mejor tienes o que contratar perfiles de ese tipo con esas habilidades o formar a tu equipo en habilidades que otra empresa o hay una Exactamente. tendencia, ¿no? Exactamente. Luego ya la decisión será, oye, pues en la casa no lo tenemos y no lo podemos formar, lo contratamos fuera, o en la casa no lo tenemos, pero podemos formarlo, vamos a trabajar por añadir estas skills dentro de lo que es pues eso, El equipo, ¿no? Que el tiene. equipo, efectivamente. Ujú. Entonces, bueno, hay muchas preguntas a las que, pues eso, que podemos empezar a dar respuesta y que también es interesante que demos respuesta, ¿no? De hecho, otra cosa que es muy importante, ¿no?, cuando hablamos de los insights, por un lado, claro, está el tema de que nosotros de manera interna estábamos viendo esta necesidad creciente de los clientes, pero es obvio que no solamente es por LinkedIn, ¿no? Es una necesidad intrínseca de las empresas de empezar a entender y empezar a tener datos sobre el mercado, porque
la sociedad actual en la que el cambio es constante, no puedes ya jamás confiar en tu propia intuición, porque tu intuición puede ser válida hoy, pero Claro. mañana igual no lo es. De hecho, quería compartir una encuesta que la hemos lanzado hace, no sé, 2 días, me parece, no sé, Ujú. hemos lanzado los resultados hace muy poquito y es muy curioso porque esta encuesta la hicimos en verano y preguntamos a unos 3.000 profesionales del área de reclutamiento, mayoritariamente eran managers, uno de cada 4 tendría un perfil más de recruitment. Les preguntábamos un poco sobre las tendencias que marcaría los próximos años. Una de ellas, por supuesto, fue la tecnología, Sí. clarísimamente, pero también incluso una de las tendencias fue que las skills o las habilidades que una persona en el departamento de adquisición de talento tiene que tener van a cambiar radicalmente. Y habrá 3 en concreto. La primera es obvia, que es la habilidad para interactuar y fidelizar con candidatos. Candidatos, porque hoy en día, lo que decíamos antes, teniendo en cuenta que un candidato tiene muchísimas ofertas encima de la mesa, eh, que la competencia es cada vez más, pues, más feroz, ¿no? Por decirlo de alguna Sí, manera. sí, total. Realmente esa skill va a existir, es obvio, ¿no? Hay que ser un poco casi como coaches, ¿no? Del candidato y un poco establecer una relación más cercana y menos transaccional. Eso es Sí. obvio, pero también otra de las cosas que surgía son 2 aspectos concretos. Uno es la habilidad para asesorar a los líderes de la compañía, cosa que es muy importante y, por un lado es un reto, ¿vale? Pero por otro lado también es como que ya va siendo hora, ¿no? Que el Departamento de Recursos Humanos coja sitio en la mesa y empiece a tomar el sitio que le corresponde, ¿no? Entonces, la habilidad para asesorar a los líderes de la compañía va a ser cada vez más demandada, pero además también, como digo, conlleva una serie de retos que yo creo que son muy interesantes. Pero eso va súper relacionado con el hecho de que tenemos que empezar, ¿no? a tener la capacidad de hablar como hablan las áreas de negocio, que es con datos. El negocio de una empresa no se rige si no es en datos. Eh, con lo cual esa sería una habilidad, desde luego, que hay que desarrollar, es que al final nos permita el tomar mejores decisiones, evidentemente. Entonces, bueno, como decía, ya no solamente la demanda que evidentemente hemos visto por parte de nuestros propios clientes, sino que se trata de una tendencia que estamos viendo a nivel general que sucede. Y un dato curioso que, evidentemente, ya que estamos en un webcast un podcast, perdón, de Ujú. datos, pues siempre voy a traer datos aquí. Sí. Eh, en esta encuesta lo que veíamos es que tan solo un 21% de los encuestados contaba ya con herramientas que les permitieran analizar los datos. O sea que al final la tecnología, simplemente el acceso a la tecnología es un reto, ¿no? para las compañías. Pues la verdad que pensando en todo, estamos abordándolo de una forma amplia y para que nos hagamos una idea, nos gustaría que nos contaras algún ejemplo de un desafío empresarial para cualquier compañía que creas que se pueda resolver o que sea necesario resolverlo con el análisis de personas, ¿no? Con los datos, como comentaba. Sí, pues a ver, hay bastantes casos de uso. O sea, yo te diría que un poco en base a la experiencia, ¿no? de los clientes con los que venimos trabajando a través de Talent Insights, pues hemos podido empezar a descubrir, ¿no? Que para qué se usan estos datos y cuáles son los casos de uso. Pero te diría que los casos de uso son infinitos, ¿eh? O sea, que cada empresa, en realidad, lo que primero que tiene que preguntarse es qué necesito entender, ¿no? Pero Ujú. sí que es verdad, como decía, que aún así hemos visto cierta recurrencia, ¿no? En algunos de los usos de estos datos. Entonces, pues por un lado, evidentemente el primer uso, el más común o lo que más viene a la cabeza cuando hablamos de datos en cuanto al departamento de adquisición de talento o de talento, al final necesitamos entender el talento que queremos incorporar a la compañía, el talento clave, dónde está. Luego Ujú. también, ya no solo dónde está, sino por qué se mueve y, evidentemente, en base a eso,
poder establecer unos planes acordes que no solamente nos permitan gestionar las expectativas, que a veces no son muy realistas, ¿no?, de negocio, Sí. sino también incluso llegar a poder asesorar al negocio en cuanto a planes de crecimiento de la compañía. Pero bueno, ese es el más común, pero también, pues ahora que está tan de moda el tema de employer branding o marca de empleador, pues entender cómo este talento me percibe y aparte, no solamente cómo me percibe, sino también qué busca o qué le importa a la hora de cambiarse de trabajo, o cuáles son las motivaciones que van a hacer que esa persona se Se mueva. vaya, ¿no? Claro. Eso se permite Entonces, también hacer, perdona, desde la comparativa con datos de la foto más global, ¿no? No solo de tu compañía. claro, o sea, bueno, yendo más a detalle quizás en nuestra herramienta, en este caso, por ejemplo, claro, podemos ver si la persona, o bueno, las personas en este caso, si el pool de talento al que te quieres dirigir, si ha interactuado con tu marca. Es decir, si está pues en tu página de compañía, que tú tendrás tus actualizaciones, irás publicando contenido, si está Sí. interactuando o no, si está viendo tus ofertas de empleo, si está aplicando a tus ofertas de empleo, si te está siguiendo. Entonces, lo que sucede muchas veces es que cuando hacemos estos análisis con nuestros clientes, eh, pues vemos que determinado talent pool o pool de talento pues no está interactuando tanto como debería, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que, digamos, establecer un plan de marca, ¿no?, que nos permita llegar a este tipo de talento. Y ya no solo nos permite entender lo que tenemos o a quién nos tenemos que dirigir, sino lo que decía antes, sino con el contenido. Nosotros hacemos unas encuestas también de una manera recurrente a los profesionales que están en LinkedIn y les preguntamos qué valorarías o qué aspectos valorarías en mayor medida de cara a cambiarte de empleo. Y entonces estas encuestas se pueden también ver desde la herramienta y tú puedes entender si este tipo de profesional busca, por ejemplo, una conciliación mayor, o lo que le interesa son los retos, o lo que le interesa es los beneficios, ¿no? Sí, Y, y un poco lo que decía antes, como todo está cambiando tan rápido, esto te permite estar al día con lo que realmente el talento está buscando o qué le motiva. sí, en otros episodios hemos hablado con perfiles que también están en contacto con candidatos y que están manejando ofertas y nos comentaban que a lo mejor, posiciones, a lo mejor estaban pidiendo o era interesante el hecho de trabajar con una tecnología en concreto que pudiera ser innovadora o la flexibilidad, poder trabajar en remoto X días o tiempo y que eso era una parte muy importante de ese paquete que está la persona valorando a la hora de cambiar de trabajo o de quedarse, ¿no? Decir, oye, voy a establecer para mis perfiles estos beneficios porque se ve que es que todas las empresas ahora en las ofertas lo están ofreciendo, ¿no? Y si yo no se los doy a mis trabajadores, pues quizás eso sea un motivo de, bueno, pues de tener algo de fuga de talento, ¿no? Claro, sí, o sea, evidentemente eso te sirve primero para entender efectivamente si estás ofreciendo lo que el mercado demanda, porque igual en tu empresa todavía no tienes implementado un plan de flexibilidad laboral, por ejemplo, y entonces esto te ayuda a entender, oye, si queremos contratar este tipo de talento, tenemos que ofrecer esto, o sea, no cabe la posibilidad de no estar haciéndolo. Pero también te permite entender lo que te decía antes, también no solamente eso, sino este talento si yo soy atractivo, porque igual yo no tengo eso, pero tengo otro tipo de variables que pueden ser también interesantes, ¿no? O sea, al final, eh, pues hace poco hablaba con un cliente y nos reíamos mucho porque decía, mi empresa es muy particular, ¿no? Ya, Entonces yo eso creo que al final todas lo las piensa todo el mundo, ¿no? Lo piensa todo. Es que mi empresa muy... Sí, es verdad que cada uno somos particulares de una manera diferente, ¿no? Pero decía, mi empresa es muy particular y somos un poco caóticos. Pero claro, hay gente que le gusta esto. Y yo Ya, dije, claro que sí, es que eh,
al final hay gente que va a valorar el hecho de que sea caótico porque no lo ve caótico, lo que ve es que hay muchas oportunidades de aportar ideas innovadoras, Sí, de tener flexibilidad en el trabajo, ¿no? Versus la típica empresa en la que está todo como muy más estructurado, muy cuadriculado. picado, claro. Sí. Entonces, bueno, pues es verdad que, pues eso, que al final eh, tienes que entender, ¿no? También quién eres tú, qué es lo que buscan las personas y o bien cambiar o bien simplemente hacer ver lo que estás ofreciendo o lo que no estás ofreciendo. Pero bueno, lo que sí puntualizar, una cosa en concreto que has mencionado, el tema del trabajo en remoto, está Ujú. siendo algo, está poniéndose muy en auge, es algo que cada vez se demanda más. De hecho, publiqué hace poco en mi Twitter una estadística que también de una encuesta que lanzamos nosotros y ya en un 72% de las compañías de la industria software e information and technology, o sea, Sí, las TIC. sí, las TIC, Ujú. un 72% de las empresas lo permiten, el trabajo en remoto, un Claro, 72%. Son datos globales, o sea que evidentemente hay diferencias por países, pero un 72% es una barbaridad. sí. Tan solo un 4% no lo permiten. Luego habría un 24% que lo permiten con determinadas pues, limitaciones o con alguna circunstancia concreta, pero aún así lo permiten. Solamente un Ujú. 4% no permite trabajar en remoto. O sea que, Claro, bueno, pues eso es sí que es algo que algo que no es se una tendencia muy concibe, ¿no? grande. Claro. Sí. Y pensando en toda la labor que hacéis con el análisis de datos en persona, ¿habéis encontrado algún conocimiento que sea especialmente influyente en la gestión de personas, ¿no? En este ámbito profesional? Mm, sí, o sea, a ver, realmente el conocimiento como tal, realmente es interpretar los datos. El problema que yo creo que muchas de las empresas se encuentran, incluso cuando nosotros trabajamos eso con Talent Insights, con nuestros clientes, es que realmente no hay profesionales específicos o profesionales formados para analizar este tipo de datos. Y ya Ujú, no solo eso, lo que decía antes, o no tienen acceso a las herramientas o sí, a los datos necesarios, o bien ni siquiera en la empresa está embebido el hecho de que desde Talent Acquisition o desde adquisición de talento se puedan o se pueda ser parte del proceso de toma de decisiones, ¿no? Hay un caso muy, no sé cómo decir, especial, ¿no? De un cliente con el que yo he trabajado en el que, bueno, pues no había ese proceso de toma de decisiones en base a datos y lo que sucedió fue que, bueno, la empresa decidió que iban a abrir determinadas oficinas en Europa, abrieron las oficinas y de repente no había talento. No, ujú. no podían atraer el talento que necesitaban Ya. para la continuidad de la oficina. Claro, al final, ¿esto por qué pasó? Porque realmente nadie se preguntó, en primer lugar, ¿existe este talento en esta localización? ¿Soy atractivo también como empleador para este tipo de talento en esta localización? Porque si se hubieran hecho estas preguntas, probablemente las decisiones habrían sido un poquito diferentes, ¿no? Sí, y pensando también en poner en práctica alguna acción detrás de, bueno, que sea una conclusión del análisis de los datos, me parece que es lo más, o sea, lo más difícil puede ser poner en práctica esas acciones, ¿no? Es decir, oye, tenemos estos datos, hemos visto que pocos casos serán tan evidentes como, oye, el 70 y pico por ciento permite que los perfiles IT trabajen desde casa, ¿no? Que trabajen en remoto, desde un coworking o lo que sea. Eso es una cuestión muy, muy sencilla y muy clara, ¿no? Decir, venga, pues en la próxima oferta lo ponemos, a nuestros empleados, a nuestro equipo se lo ofrecemos, ¿no? Eso parece como que muy, muy aplastante, ¿no? Pero realmente cuando hay que hilar un poco más fino, ¿no? Y hay que poner en práctica estas acciones. ¿Cómo lo hacéis o qué estrategias sugieren, ¿no? Que les recomendáis para poder superar este reto?
Yo es que, o sea, no podré estresar lo suficiente el hecho de que realmente necesitamos tener personas especializadas y dedicadas en la medida de lo posible a los datos, porque muchas veces, de nuevo, un poco lo que veo es que, bueno, pues por tiempo, por recursos, acaba haciendo este tipo de análisis personas que tienen esta tarea entre 1 millón más de las que tienen encima de la mesa. Entonces, cuando no puedes poner el foco, que parece algo sencillo, es que simplemente empezar por la base, ¿no? Pero cuando no puedes poner el foco, no estás correctamente formado o informado sobre cómo hacer un análisis o un buen uso de los datos, es muy complicado. Porque al final, realmente, cuando no empezamos con las premisas correctas, por decirlo de una manera, luego extraer análisis que sean correctos es mucho más complicado. Y aparte porque hay tantos datos, que es lo que tú decías, que muchas veces nos podemos quedar en lo superfluo, en lo anecdótico, pero no en los datos, hay muchos datos, pero luego eso, necesitas datos que sean accionables y datos que realmente luego puedas extraer el consecuente plan de acción, etcétera, ¿no? En este caso, yo lo comparo, bueno, me hace gracia compararlo con la serie, bueno, es que yo soy muy de series y sobre todo de Netflix. Sí. Soy un perfil muy millennial, me parece, en este sentido. Entonces, por Yo la he ejemplo, visto, ¿eh? sí, ¿has visto de Mindhunter? Sí, La sí, serie de sí, Mindhunter. sí, 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 Pues, sí. bueno, a mí me encanta esa serie porque me encanta en general todos los thrillers, bueno, soy muy fan, ¿no? Pero en concreto me gustó mucho esta serie, Mindhunter, porque al final lo que te das cuenta, que bueno, un poco de contexto, ¿no? Para que los oyentes que quizás no lo han visto Lo entiendan. se entiendan de qué hablo, y tampoco hago spoiler, o sea que no hace falta parar Sí, el podcast ahora mismo. sí. En el caso, por ejemplo, de una bomber, que es uno de los casos que trabajan, te cuentan, ¿no?, que la policía perdió 10 años de investigación simplemente porque las premisas sobre las que se basaron no eran las correctas. Entonces, cuando tú no tienes las premisas correctas, los datos al final no son los correctos, lo que decía, son superfluos, son anecdóticos y realmente no te llevan a la persona correcta. En este caso, decidieron que el asesino, ¿no?, en base a, por lo que decía, ¿no?, a varias premisas, decidieron que el asesino era una persona de bajo coeficiente intelectual, patoso, bueno, Sí. en realidad era un genio con un coeficiente intelectual de 168 y brillante, ¿no? Entonces, solamente cuando cambiaron las preguntas, cambiaron las respuestas, que al final fue lo que finalmente, ¿no?, valga la redundancia, guió a la policía hacia el asesino correcto, ¿no? Entonces, yo creo que un poco es eso. Al final, el tema es que tenemos que tener o tiene que estar claro que para que haya un correcto análisis de los datos, primero tiene que haber un foco, por tanto tiene que haber personas dedicadas. Y si no personas dedicadas específicamente a ello, que vengan ya con el background, formar al equipo de una manera que sean capaces no solamente de extraer datos y analizarnos, sino también sacar conclusiones de ellos, ¿no? Sí. Sí, yo lo pensaba, por ejemplo, extrapolándolo a toda la complejidad que tiene la gestión de los perfiles IT, que ya no estamos hablando solo de un salario, ¿no? Porque al final, sí, pues podemos tener el dato de que el salario medio o un perfil senior con estas tecnologías, con estas habilidades, tal, puede estar en torno a tanto, pero es que eso realmente no significa nada en el sentido de que hay muchas más cuestiones que mejorar, hay muchas más cuestiones que tener en cuenta para que un perfil esté feliz o una oferta, una posición se cubra más, ¿no? No es solamente esos datos tan básicos, ¿no? Claro, o sea, al final, por eso se trata un poco de interconectar, ¿no? De interconectar los datos. Hay un caso muy bonito que a mí me gusta porque me parece que es como muy visual, de Intel, en este caso en Polonia.
no es España, pero bueno, Polonia, pues por lo visto es bastante similar en cuanto a problemas con la atracción del talento, ¿no? En este caso estaban reclutando C++, bueno, especialistas de C++, que evidentemente todos los que estáis escuchando sabéis que son profesionales más bien escasos, ¿no? Sí. Entonces, claro, evidentemente el equipo estaba teniendo muchos problemas para reclutar el talento que necesitaba. Al final, simplemente lo que hicieron fue sentarse y empezar a analizar. ¿A quién estamos contactando? Bueno, pues estaban contactando principalmente a profesionales en Cracovia y en Varsovia, ¿vale? En este caso. Uh-huh. Bueno, pues estas personas, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo somos de atractivos? Decidieron hacer una campaña de employer branding, un poco para, pues eso, para que este talento le empezara Llegar. claro, a entender que eran un buen lugar para trabajar, ¿no? O cuál es la oferta que hace Intel al profesional. Eh, y entonces se empezaron a dar cuenta de una cosa muy sencilla, pero que al final cambió muchísimo y ahora os explico en qué sentido. Se dieron cuenta de que Cracovia, el talento al que estaban dirigiéndose, estos profesionales de C++, estaba distribuido en muy poquitas empresas. Mientras que cuando se iban a Varsovia, el talento estaba distribuido en muchas empresas. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué pasa? Que cuando tú intentas hablar a un profesional y no sabes muy bien qué le tienes que contar, que es lo que pasaba en Varsovia, eh, no, perdona, Cracovia, es que ahora me estoy liando, sí. Sí. Bueno, básicamente cuando vas a ese talent pool en el que el candidato está muy disperso y no sabes muy bien qué contarle, porque claro, cada empresa, cada competidor, entre comillas, tuyo es de una manera diferente, el mensaje es un poquito más diluido, no puede ser tan específico. Sin embargo, lo que hicieron ellos fue decir, vale, pues el budget que tenemos, el presupuesto que tenemos para trabajar nuestra marca, lo vamos a dedicar solamente en este talent pool que sabemos que hay 3 competidores. No sé si eran exactamente 3, ¿vale? Me lo he inventado, pero Uh-huh. eran Sí. poquitos competidores. ¿Por qué? Porque sé lo que me diferencia de ellos, sé lo que tengo para ofrecerles y sé también en lo que yo pierdo, ¿no? O sea, sé un Claro. poquito cuáles son mis armas. De esa manera pudieron hacer mensajes muchísimo más relevantes y llegar a los profesionales pues eso, con un mensaje que impactaba y que enganchaba realmente. Más. Eso lo que hizo fue que tuvieron un impacto tremendo en su tráfico, en su página, en las ofertas de empleo, es decir, que al final todo eso lo que hizo fue pues, que el Departamento de Recursos Humanos, evidentemente, tuviera muchísimo más sencillo su trabajo. Trabajo. Sí, pues la verdad que eso o sea, es algo que se puede aplicar a muchas empresas, ¿no? El diseño también de la estrategia de quiénes son mis competidores y cómo tengo que definir también las posiciones, ¿no? Pues tenemos que ir terminando, es una pena porque nos quedamos sin tiempo, pero es verdad que no queremos terminar sin hacerte un par de preguntas que a todos los que pasan por talento tecnológico pues nos gusta aprender de ellos, ¿no? Y la primera sería que nos gustaría que nos contaras, teniendo en cuenta que el momento en el que nos movemos en la gestión de recursos y sobre todo pues en los tecnológicos y en este momento pues estamos en un momento de cambio y de transformación, ¿cómo consigues también tú personalmente formarte, ¿no? ¿Qué es lo que utilizas para combinarlo también con el trabajo del día a día? Sí, yo creo que es lo complicado, ¿no? Porque la información hay mucha, pero luego el ser capaz de digerirla, ¿no? Y de poder estar al día es un poquito más complicado. Bueno, una de las principales referencias claras, evidentemente, cuando hablamos de metodología en general, pues de procesos eficientes, yo me fío mucho de todo lo que se publica en Versing, de Uh-huh. Deloitte. Sí. Me parece que desde que lanzaron el modelo de madurez de recursos humanos fue un antes y un después. Es un manuscrito, diría yo, oficial que cualquiera que se considere experto en esta materia tiene que tener. Y evidentemente es una fuente inagotable de conocimiento. También, evidentemente, Harvard Business Review es otra de las referencias y, por supuesto, el blog de LinkedIn Talent Solutions. Pero yo diría que también es cuestión pues eso, de localizar al final
las fuentes quizás que tienen más credibilidad y también que hacen un poco más un resumen de las tendencias, porque al final pues todo el mundo publica, todo el mundo habla, pero luego hay determinadas fuentes, portales o llámalo como quieras, que realmente te están haciendo casi un resumen, ¿no? de lo que tienes que estar al tanto. De hecho, lo que pasa que en este caso es una persona que Sí. tiene una distribución así un poco que te tienes que registrar y tal, pero está súper, súper bien. La lista se llama Recruiter Brain Food, Uh-huh. creo que se llamaba. Sí, nos han hablado de ella. Yo también la he conocido gracias al podcast, sí. Y la verdad es que hace un resumen genial, que es que al final es lo que necesitamos, que alguien nos resuma y que nos ayude un poco a digerir, como decía, tanta información que hay online. Entonces, bueno, pues ese es mi consejo. Genial. Y también queríamos preguntarte, teniendo en cuenta pues que lo que intentamos aquí es gestionar, o sea, crear conocimientos sobre cómo gestionar mejor y cómo atraer mejor al talento tecnológico, nos gustaría que nos recomendaras algún perfil que pudiera participar en futuros episodios del podcast. Yo es que siempre recomendaré para todo en general a mi compañera Emma Salamanca, compañera de profesión porque ya no somos compañeras. Para mí es un referente claro, fue mi mentora y fue un poco, es como cuando hablas de los padres y dices, gracias a ellos tengo la moral, los valores que a día de hoy tengo, ¿no? Pues a Sí. nivel profesional, un poco los estándares, cómo trabajo, pues desde luego influyó muchísimo mi compañera en Salamanca, como decía, y desde luego es una de las profesionales, yo creo, más exitosas y excelentes que conozco en el sector IT, la verdad. Pues genial, nos quedamos con este encargo. Esperamos que nos ayudes a darle un toque e invitarla. Y sin más, África, te queremos agradecer muchísimo que hayas compartido con nosotros todas tus ideas y tu experiencia. Agradecerte eso, tu tiempo y tu conocimiento, que hayas sido generosa y hayas estado con nosotros en el podcast. Y a todos los que nos están escuchando, pues que estamos encantados de recibir recomendaciones, de perfiles, de temáticas que abordemos en los siguientes episodios. Pues muchísimas gracias, África. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias a todos y estamos en contacto en Talento Tecnológico, el podcast.